Bienvenidos a un video más del curso de Física 2, en donde trataremos los temas de corriente de desplazamiento, ecuación de Ampère-Maxwell y resumen de las ecuaciones de Maxwell. En esta presentación hablaremos sobre la generalización de la ley de Ampère, hablaremos sobre la primera ley de Maxwell, la ley de Gauss para campos eléctricos, la segunda ley de Maxwell, la ley de Gauss para los campos magnéticos, la tercera ley de Maxwell, que es la ley de Ampère-Maxwell, y la cuarta ley de Maxwell, que es la ley de Faraday. Generalización de la ley de Ampère. Hemos visto que un campo magnético que varía da lugar a un campo eléctrico inducido. Uno de los ejemplos más notables de la simetría de la naturaleza es que un campo eléctrico variable da origen a un campo magnético. Este efecto tiene una enorme importancia, ya que explica la existencia de las ondas de radio, los rayos gamma y la luz visible, así como de todas las demás formas de ondas electromagnéticas. Con el objetivo de observar el origen de la relación entre los campos eléctricos variables y los campos magnéticos, volvamos a la ley de Ampère. Recordemos que es la integral del producto punto entre el campo y los elementos de L igual a μ0 por I. El problema con la ley de Ampère expresada en esta forma es que está incompleta. Para ver por qué, consideremos el proceso de cargar un capacitor. Alambres conductores llevan corriente IC hacia una placa y fuera de la otra. La carga Q se incrementa y el campo eléctrico entre las placas aumenta. La notación IC indica corriente de conducción, para diferenciarla de otra clase de corriente que vamos a encontrar y que se llama corriente de desplazamiento, I sub D, se usan en minúsculas para I y para B. De esta forma denotamos valores instantáneos de corrientes y diferencias de potencial, que pueden variar en el tiempo. Apliquemos la ley de Ampère a la trayectoria circular que se muestra. Para el área circular plana limitada por el círculo, la corriente encerrada es tan solo la corriente IC, que está en el conductor de la izquierda, pero la superficie que se abomba hacia la derecha está delimitada por el mismo círculo y la corriente a través de esta superficie es igual a 0. Por lo tanto, la integral cerrada de B.dl es igual a μ0 por I y al mismo tiempo es igual a 0. Esto es una contradicción evidente que tiene la ley de Ampère. Pero algo más ocurre en la superficie abombada. A medida que el capacitor se está cargando, el campo eléctrico y el flujo eléctrico a través de la superficie aumentan. Sus tasas de cambio se pueden determinar en términos de la carga y la corriente. La carga es Q igual a C por B, donde C es la capacitancia y B es la diferencia de potencial instantánea. Para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia está dada como ε0 por A sobre D, donde A es el área de las placas y D es la separación. La diferencia de potencial B entre las placas es E por D, donde E es la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Si esta región se llena con material con permitividad epsilon, pues tendremos que reemplazar ε0 por epsilon. En todo lugar, en el análisis que sigue se reemplazará epsilon. Al sustituir estas expresiones para la capacitancia y el potencial en la carga igual a C por B, la carga en el capacitor se expresa como vemos en la ecuación 3, donde Φ sub E es el flujo eléctrico a través de la superficie. A medida que el capacitor se carga, la tasa de cambio de Q es la corriente de conducción I sub C, igual a la de Q de T. Y en este caso la derivada de la ecuación con respecto al tiempo se obtiene la ecuación 4. Bueno, ahora con un pequeño esfuerzo de imaginación inventamos una corriente de desplazamiento ficticia I sub D
en la región entre las placas, definida como I sub D igual a epsilon por la derivada del flujo eléctrico en el tiempo. Es decir, imaginamos que el flujo cambiante a través de la superficie curva en la figura es en cierto modo equivalente a la ley de Ampère a una corriente de conducción a través de esta superficie, cosa que pues, como dijimos anteriormente, es una corriente ficticia que nos sirve para modelar el paso de corriente a través del espacio vacío del condensador. Entonces incluimos esta corriente ficticia junto con la corriente real de conducción I sub C en la ley de Ampère. Y entonces la ley de Ampère queda transformada en la integral cerrada de B.dl igual a mu0 por I sub C más I sub D, donde estas dos corrientes pues vienen siendo la corriente neta encerrada, la cual se conoce como la ley de Ampère generalizada. La ley de Ampère, planteada en esta forma, es obedecida sin importar cuál superficie se use. Para la superficie plana, I sub D es igual a 0. Para la superficie curva, I sub C es igual a 0. E I sub C para la superficie plana es igual a I sub D para la superficie curva. La ecuación de la ley de Ampère generalizada sigue siendo válida en un material magnético siempre que la magnetización sea proporcional al campo externo y se sustituya mu0 por mu. La corriente ficticia I sub D fue inventada en 1865 por el físico escocés James Clerk Maxwell, quien la llamó corriente de desplazamiento. Entonces, la ley de Ampère generalizada se conoce como la ley de Ampère-Maxwell y expresa de manera particular lo siguiente: dice que una corriente eléctrica o un flujo eléctrico variable a través de una superficie produce un campo magnético circulante alrededor de cualquier trayectoria que limita esa superficie por la que existe dicho flujo eléctrico, que varía en el tiempo. Ya con la ecuación de Ampère completa, estamos en la posición de reunir en un solo paquete todas las relaciones entre los campos eléctricos y magnéticos y sus fuentes. Este paquete consiste en 4 ecuaciones, las llamadas ecuaciones de Maxwell. Maxwell no descubrió todas las ecuaciones por sí solo, aunque sí desarrolló el concepto de corriente de desplazamiento, sino que pues Maxwell lo que hizo fue reunirlas y reconoció su importancia, en particular para predecir la existencia de las ondas electromagnéticas. Entonces, a continuación enunciaremos las ecuaciones de Maxwell en su forma más sencilla, para el caso en que hay cargas y corrientes en el espacio en que por lo demás está vacío. Dos de las ecuaciones de Maxwell implican una integral del campo eléctrico o el campo magnético sobre una superficie cerrada. La primera es sencillamente la ley de Gauss para campos eléctricos, la cual afirma que la integral de superficie del campo perpendicular sobre cualquier superficie cerrada es igual a 1 sobre epsilon 0 multiplicado por la carga encerrada dentro de una superficie. La segunda ecuación de Maxwell es la relación análoga para los campos magnéticos, la cual establece que la integral de superficie del campo perpendicular sobre una superficie cerrada es siempre igual a 0. Este enunciado significa, entre otras cosas, que no hay monopolos magnéticos que actúen como fuentes de campo magnético. Los monopolos magnéticos pues se entienden como cargas magnéticas individuales. Esta expresión anula esa creencia. La tercera ecuación de Maxwell, conocida como la ley de Ampère generalizada o la ley de Ampère-Maxwell, que fue estudiada anteriormente, establece que tanto la corriente de conducción IC como la corriente de desplazamiento, que es igual a epsilon 0 por d phi dt, donde phi es el flujo eléctrico, actúan como fuentes de campo magnético.
La cuarta y última ecuación es la ley de Faraday. Esta establece que un campo magnético cambiante o un flujo magnético son capaces de inducir un campo eléctrico. Si hay un flujo magnético cambiante, la integral de línea en la ecuación 11 es diferente de cero, lo que demuestra que el campo producido por un flujo magnético cambiante no es conservativo. Recuerde que esta integral de línea debe llevarse a cabo sobre una trayectoria cerrada constante. Para culminar con este análisis, podemos resumir que las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales debidos a Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. ¿Qué aprendimos hoy? Entendimos que una corriente eléctrica o un flujo eléctrico variable en el tiempo produce un campo magnético circulante alrededor de cualquier trayectoria limitada por una superficie. Resumimos las ecuaciones de Maxwell para el caso en que hay cargas y corrientes en un espacio vacío.